El atentado que marcó a Miguel Uribe Turbay no solo dejó una huella imborrable en la política colombiana, sino que también abrió un capítulo lleno de misterios, silencios y sombras que hasta hoy siguen sin resolverse. Este episodio, cargado de dolor, controversias y teorías, sacudió a una nación entera y transformó para siempre la vida de una familia que ya tenía en sus hombros el peso de un legado político. En este vídeo titulado "Lo último, Petro tenía razón. Sicarios soltaron la lengua por atentado a Miguel Uribe", vamos a recorrer los momentos más tensos de aquel ataque, la batalla por sobrevivir, la intriga detrás de los responsables y el eco político que aún hoy sigue generando fuertes debates. ¿Fue un acto aislado de violencia o la pieza de un rompecabezas mucho más grande? ¿Qué secretos se esconden en los archivos que todavía no se hacen públicos? Prepárense, porque lo que descubrirán aquí no es solo una historia de dolor, sino un reflejo de cómo en Colombia el poder, la violencia y la memoria se entrelazan en una trama llena de heridas abiertas. Bienvenidos a Secretos de Historia, el canal donde revelamos lo que otros prefieren callar. La voz del presidente Gustavo Petro resonó en la opinión pública como un trueno inesperado. Los sicarios comenzaron a hablar. Con esa frase que parecía un simple comentario, el mandatario abrió una puerta de sospechas y posibilidades que estremecieron a Colombia entera. ¿Qué quiso decir en realidad? ¿Acaso estaba confirmando lo que muchos temían, que el crimen contra Miguel Uribe Turbay no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado mucho más oscuro? Según informes publicados en la revista Semana, algunas fuentes cercanas a la investigación aseguraron que los sicarios detenidos ya no guardaban el mismo silencio férreo con el que habían sido capturados. Entre murmullos y confesiones parciales, empezaron a surgir versiones de cómo se fraguó el atentado, revelando fragmentos de un plan criminal que aún no se comprende del todo, pero que apunta a la existencia de redes ocultas con intereses poderosos. El eco de esas palabras se multiplicó en los pasillos políticos y judiciales. Petro, con un tono firme y desafiante, parecía estar diciendo al país que sus sospechas no eran simples conjeturas. Que detrás del asesinato de Miguel Uribe había algo más, un expediente que muchos querían mantener enterrado. No era solo la voz del presidente, sino también la voz de la intriga nacional, de un pueblo que exigía respuestas. Los detalles oficiales del caso permanecen sellados bajo estricta reserva. La Fiscalía y las autoridades han manejado con cautela cada pieza de información, evitando filtraciones que puedan comprometer la investigación. Sin embargo, lo poco que se sabe a través de filtraciones y publicaciones periodísticas es suficiente para encender la imaginación colectiva. ¿Quién movió los hilos detrás de los sicarios? ¿Hubo financiamiento desde las sombras? ¿Qué motivación real existía para silenciar a un joven político como Miguel Uribe? El crimen, que en un inicio se presentó como un ataque directo y puntual, comenzó a dibujarse con otra cara, la de la conspiración política. Los investigadores sospechan que no se trató de un acto improvisado, sino de un plan meticulosamente calculado en el que los sicarios eran apenas las piezas visibles de un tablero mucho más grande. En medio de la incertidumbre, la figura de Petro adquirió un rol especial. Para algunos, sus declaraciones fueron un acto de valentía, un mensaje de que el Estado no se quedará de brazos cruzados. Para otros, fue una jugada política que busca presionar a los organismos judiciales y ganar terreno en la narrativa pública. Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que esas palabras, los sicarios ya hablaron. Marcaron un antes y un después en el caso. En los barrios, en los cafés, en los noticieros y hasta en las redes sociales, la gente empezó a especular. ¿Qué fue lo que realmente dijeron los sicarios? ¿Se mencionaron nombres de políticos, empresarios o figuras conocidas? ¿O se trató de simples detalles logísticos del atentado? El silencio oficial alimenta el misterio, pero al mismo tiempo mantiene viva la expectativa. Mientras tanto, en la memoria colectiva de Colombia resuena un pensamiento: si lo que los sicarios han confesado llega a confirmarse, podríamos estar frente a una de las revelaciones más impactantes de los últimos años, un caso que desnude las conexiones entre el crimen organizado y las altas esferas del poder. Por ahora, lo único claro es que Petro tenía razón en algo: los sicarios empezaron a soltar la lengua.
Y ese murmullo, aunque aún tenue, ya comenzó a sacudir los cimientos de la política y la justicia en Colombia. Lo que viene puede ser un terremoto de revelaciones o, quizás, el silencio de siempre. La investigación del atentado contra Miguel Uribe Turbay empezó a dar sus primeros frutos cuando surgió una pieza clave, la identidad del conductor que transportó al sicario. Revista Semana reveló el prontuario de Carlos Eduardo Mora González, el conductor del Chevrolet Spark gris. Mora confesó que fue contratado por un hombre apodado, El Costeño, y que en ese momento le ofrecieron 5 millones de pesos por llevarlos sin saber la identidad de la víctima ni el propósito real del viaje. 1. El conductor confiesa. Durante el interrogatorio, Mora relató que recibió un mensaje por WhatsApp el 6 de junio de 2025, apenas un día antes del atentado. ¿Cómo está, parcero? Nos vemos para lo que yo sabía, para lo de Modelia, para darle plomo a alguien. Él accedió y recogió a 2 personas, el menor sicario y una mujer que portaba el arma letal. Esa narración desnuda el nivel de preparación y la frialdad en la ejecución del ataque. 2. El testimonio del sicario. El propio joven sicario, de apenas 14 años, aceptó los cargos y también brindó su versión. Según Revista Semana, detalló cómo fue contactado y su rol en el crimen, confirmando que hubo planificación logística previa. 3. ¿Quién dio la orden? Hasta el momento, la Fiscalía no ha identificado públicamente al autor intelectual del atentado. La falta de claridad alimenta la inquietud sobre posibles encubrimientos o complicidades. 4. Redes criminales tras el ataque. Otros medios como El País confirmaron que esta no fue una operación aislada, sino parte de una estructura criminal con jerarquía. En esta trama aparece el nombre de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, señalado como presunto coordinador del atentado. La Fiscalía emitió una recompensa de 300 millones de pesos por información que lo vincule al crimen. 5. Hipótesis y móvil político. Las autoridades exploraron varios móviles políticos, partidistas y hasta intentos de desestabilización nacional. El ataque ocurrió en un contexto de polarización social y electoral, justo cuando Miguel era un precandidato de peso. El presidente Petro ha sugerido algunos posibles actores, incluyendo disidencias de las FARC, una supuesta junta del narcotráfico, en Dubái y el ELN. Aunque luego aclaró que no estaba acusando a nadie, esas menciones abren puertas a profundizar la trama. 6. Colaboraciones y filtraciones. La Fiscalía trabaja con más de 180 agentes en la investigación. También se ha pedido asistencia internacional desde Estados Unidos, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos para rastrear el arma, una Glock adquirida legalmente en Arizona en 2020, y las transacciones financieras asociadas. 7. Estructura y detenidos. Hasta ahora son 6 las personas capturadas e imputadas. El menor, sicario, intento de homicidio y uso de menores para delitos. Carlos Eduardo Mora, el conductor. Catherine Andrea Martínez, quien entregó el arma. William Fernando González Cruz, encargado del recojo. El Costeño, el presunto autor intelectual. Un sexto implicado, presunto piloto de fuga. 8. El financiamiento. El pago al sicario revela una motivación económica clara. El menor denunció que lo contrató por 20 millones de pesos, aproximadamente $4.80, lo que evidencia que detrás hay una estructura con capacidad financiera y logística. Cuando las primeras filtraciones salieron a la luz a través de la revista Semana y otros medios, el caso que ya era turbio comenzó a adquirir un tinte mucho más oscuro. Los diálogos interceptados entre los presuntos sicarios no solo revelaban contradicciones en las versiones, sino que además abrían un abanico de teorías que rápidamente se convirtieron en el combustible perfecto para la opinión pública y para quienes siempre han sospechado de un trasfondo político en el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Uno de los rumores más inquietantes apuntaba al uso de un menor de edad como ejecutor material del ataque. La sola idea de que alguien tan joven pudiera haber sido manipulado o reclutado para cometer un crimen de semejante magnitud desató un debate sobre los límites del reclutamiento criminal en Colombia.
Algunos expertos en seguridad lo catalogaron como una táctica utilizada por mafias para evadir penas más severas, mientras que otros insistieron en que se trataba de un recurso desesperado, propio de un plan improvisado. Sin embargo, no todos creyeron esta versión. En redes sociales comenzaron a circular hipótesis mucho más ambiciosas, y si el atentado había sido orquestado desde fuera del país. Las menciones a mafias internacionales no tardaron en aparecer. Varios analistas recordaron la presencia de carteles extranjeros que han hecho alianzas en Colombia y que podrían tener interés en desestabilizar figuras políticas emergentes como la de Uribe Turbay. El presidente Gustavo Petro, con su estilo directo, no dejó pasar la oportunidad para insinuar que el crimen podría involucrar algo más que un simple ajuste de cuentas. Según él, había hilos ocultos que apuntaban hacia estructuras enquistadas en el poder. Y aunque no dio nombres concretos, su mención a la posibilidad de contactos internos en la policía encendió todas las alarmas. La Fiscalía, por su parte, salió a calmar las aguas anunciando que investigaba la posibilidad de encubrimiento. El hecho de que se hablara abiertamente de un tapadero dentro de la institución dejó en evidencia que, más allá de los autores materiales, había un interés real en determinar si existieron manos protectoras que facilitaron la ejecución del atentado o, al menos, permitieron que se diluyera la verdad. Mientras tanto, en el terreno mediático, los comentaristas se dividieron. Algunos consideraban que Petro estaba exagerando, construyendo un relato de conspiración para desviar la atención de otros problemas del país. Otros, en cambio, señalaban que, históricamente, Colombia ha vivido episodios en los que sectores de poder han actuado en complicidad con estructuras criminales. Lo cierto es que los diálogos filtrados parecían más un rompecabezas que un testimonio claro. Había voces que se contradecían, frases inconclusas y hasta silencios sospechosos. Cada fragmento de información se prestaba para múltiples interpretaciones y en ese mar de confusión las conspiraciones crecían como fuego en pradera seca. La narrativa del atentado dejó de ser solo un asunto judicial y se transformó en un fenómeno político, mediático y social. El país entero parecía atrapado en un laberinto de versiones cruzadas donde cada pista, lejos de aclarar, abría nuevas preguntas. ¿Fue realmente un ataque de sicarios comunes? ¿O se trataba de una operación más sofisticada diseñada para enviar un mensaje de poder? Lo único claro, hasta ese momento, era que la verdad permanecía oculta detrás de un velo de intereses enfrentados. Y mientras tanto, el eco de las conspiraciones se volvía cada vez más fuerte, al punto de que nadie sabía con certeza dónde terminaba la realidad y dónde comenzaba la manipulación. La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo sacudió los cimientos de la política colombiana, sino que dejó una sombra alargada que recayó de inmediato en su familia. Su padre, Miguel Uribe Londoño, tomó una decisión que muchos calificaron como audaz y otros como estratégica: anunciar su precandidatura presidencial por el Centro Democrático, el partido que había sido pilar de los proyectos políticos de derecha en el país. Este gesto fue leído como un intento de no dejar morir el legado de su hijo y, al mismo tiempo, como una jugada para mantener vivo un símbolo político en un momento de conmoción nacional. Desde el anuncio, la opinión pública se dividió. Para sus seguidores, la candidatura del padre representaba un acto de dignidad y de resistencia frente al dolor, una manera de transformar la tragedia en lucha política. Miguel no murió en vano, repetían algunos de los simpatizantes en medios y redes sociales, reforzando la idea de que su muerte debía convertirse en motor de cambio y en un recordatorio de la fragilidad del país frente a la violencia. Sin embargo, la otra cara de la moneda no tardó en aparecer. Los adversarios políticos, analistas críticos y voces de oposición calificaron el movimiento como una estrategia de manipulación emocional, un intento de capitalizar el duelo familiar y nacional para catapultar una figura política que, hasta entonces, no había tenido la misma notoriedad que su hijo. Muchos señalaron que se trataba de un recurso electoral que buscaba generar empatía en sectores que, en circunstancias normales, jamás habrían respaldado al Centro Democrático. A esta narrativa se sumaron interpretaciones más profundas.
Varios columnistas aseguraron que la entrada de Miguel Uribe Londoño a la contienda presidencial no era más que una reactivación del símbolo del uribismo, pero en una nueva generación. Miguel Uribe Turbay, en vida, había sido presentado como una figura de renovación dentro de una corriente política que muchos catalogaban de desgastada. Su asesinato, al mismo tiempo, congeló esa imagen y lo elevó a la categoría de mártir político, algo que, para sus opositores, reforzaba un mensaje peligroso: la permanencia de una tradición política que se presenta como cambio, pero que en realidad reproduce estructuras de poder excluyentes. En este escenario, los debates sobre su legado se multiplicaron. Mientras unos hablaban de continuidad y justicia histórica, otros advertían sobre el riesgo de convertir la tragedia en un instrumento electoral. La polarización, que ya era una característica de la política colombiana, encontró en este hecho un nuevo combustible. Los analistas internacionales también pusieron la mirada en Colombia. Desde fuera, la candidatura del padre fue leída como una respuesta emocional a un país marcado por décadas de violencia política. La pregunta que se repetía era la misma: ¿es posible construir un proyecto de nación sobre el dolor y la memoria de un hijo asesinado, o esa memoria corre el riesgo de ser instrumentalizada hasta diluirse en la estrategia electoral? Lo cierto es que la sombra de Miguel Uribe Turbay no se apagó con su muerte. Por el contrario, su ausencia se transformó en presencia constante en la arena política. Su nombre, su historia y su imagen quedaron atrapados en un juego de poder donde el dolor de una familia se mezclaba con la ambición de un país dividido. El atentado, más allá de arrebatar una vida, reactivó una narrativa cargada de simbolismos, críticas y promesas. Y en medio de esa turbulencia, la figura de su padre emergió como heredero político, con el desafío de cargar no solo con el peso del apellido, sino también con las preguntas abiertas sobre el verdadero significado de aquel legado. A pesar del ruido mediático, de las portadas de periódicos y de las declaraciones políticas, la verdad sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay continúa envuelta en un manto de incertidumbre. Han pasado meses y, aunque la Fiscalía asegura que la investigación avanza, los expedientes permanecen sellados bajo un espeso velo burocrático. El hermetismo genera más preguntas que respuestas, alimentando la sensación de que detrás de este crimen no solo hubo manos armadas, sino también voluntades dispuestas a que la verdad jamás se conozca. Las dudas sobre quién ordenó el ataque siguen marcando el pulso de la opinión pública. ¿Fue un grupo criminal con intereses concretos, una retaliación política, o un mensaje más oscuro, vinculado a las estructuras del poder que han gobernado en las sombras del país? Lo cierto es que, sin documentos abiertos ni testimonios concluyentes, lo que queda es un eco de rumores y teorías que circulan en medios y redes sociales, cada una más compleja que la anterior. El silencio también pesa en las víctimas indirectas, la familia de Miguel y aquellos que lo acompañaban en su carrera política. Para ellos, la ausencia de justicia es una herida abierta que no deja de sangrar. Los discursos conmemorativos, las velas encendidas y las promesas de no olvidar, poco consuelan cuando los responsables intelectuales siguen libres, protegidos quizá por estructuras de poder que han sabido blindarse en el tiempo. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los colombianos, cansados de la falta de claridad, lanzan hipótesis y denuncias simbólicas. Algunos sostienen que hubo encubrimiento desde los más altos niveles, otros que la manipulación política ha impedido que se sepa la verdad completa. Cada teoría revela una profunda desconfianza hacia las instituciones, un malestar que no se apaga y que revive cada vez que el caso vuelve a ser tendencia. Lo más inquietante es que el atentado, en lugar de unir al país en torno a la búsqueda de justicia, ha sido instrumentalizado en disputas partidistas. Para unos, se trata de un símbolo de lucha contra un pasado de violencia, para otros, es una evidencia más del uso del dolor con fines políticos. En medio de esa confrontación, la verdad se diluye, atrapada en una narrativa donde las sombras pesan más que los hechos comprobados. Hasta que los expedientes se abran y se muestre con transparencia lo que realmente ocurrió, Colombia seguirá viendo este caso como un episodio interrumpido, un capítulo inconcluso dentro de su historia reciente.
La muerte de Miguel Uribe Turbay permanece entonces como una cicatriz colectiva, recordándonos que el silencio, cuando es impuesto desde el poder, puede ser tan violento como la bala que calla una vida. Y así llegamos al final de este relato. Amigos y amigas de Secretos de Historia, gracias por acompañarnos en este recorrido por un episodio lleno de interrogantes, sombras y silencios. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos y que compartan este contenido para que más personas conozcan esta historia. Los invitamos también a comentar con respeto, recordando que detrás de cada caso del que hablamos hay seres humanos, familias y memorias que merecen dignidad. Nos vemos en el próximo capítulo de Secretos de Historia.